Overlord. Volumen 15. La semielfa descendiente de los dioses y, prólogo. El líder de la teocracia, el Pontífice Maximus. Los que tenían la mayor autoridad en sus sectas, los 6 cardenales. Los jefes del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. El director del Instituto de Investigación, responsable de la investigación y el desarrollo de la magia. El comandante en jefe, también conocido como el Gran Mariscal. Aquí estaban reunidos los 12 miembros que formaban el órgano ejecutivo de la teocracia. Aquí se reunían los que tenían la máxima autoridad en la teocracia, donde trazaban la dirección general del país. No era ni espacioso ni opulento, y ninguno de los asistentes dejaba de tener una expresión sombría. No mucha gente estaría alegre dada la ocasión, por supuesto. La asamblea estaba compuesta por personas que se consideraban camaradas y se conocían lo suficiente como para permitirse algún humor ocasional. Es decir, el ambiente entre ellos normalmente era mucho más relajado, pero en este momento no era posible. El aire de la sala parecía congelado. El reino hechicero ha comenzado su invasión del reino, o quizás sería más exacto decir que había comenzado mucho antes. El reino hechicero es realmente aterrador. El reino Reestice no tuvo ni idea de sus planes durante todo un mes. Han suprimido las escrituras Winflover y Clearwater, que nos habían servido de ojos y oídos. Si no hubiera sido por el astrólogo de las 1000 leguas, quizás lo habríamos descubierto incluso más tarde. Es justo concluir que el destino del reino está sellado. No tenemos mucho tiempo en nuestras manos, así que deberíamos empezar a reclutar aventureros lo antes posible. Ya hemos empezado a reclutar en serio, respondió el cardenal de la tierra, Raymond Zarg Lorenzen. ¿No es un desperdicio permitir que el reino hechicero saquee los objetos mágicos de ese país? ¿No podemos hacernos con algunos de ellos de alguna manera? Especialmente los tesoros del reino, el amuleto de la inmortalidad, la armadura guardiana, los guanteletes de la vitalidad y, el director de investigación dijo mientras contaba con los dedos como para enfatizar la importancia del último objeto, filo de navaja. No podemos hacer nada al respecto. El número de personas que podemos desplegar es limitado. Incluso nuestra propia gente dentro del reino no podrá salir con vida. El reino hechicero estará pronto a nuestras puertas. Desde que el capitán guerrero murió en batalla, su reemplazo, el llamado Unglo, es el que tiene los objetos ahora, ¿verdad? Preguntó el gran mariscal, a lo que el director de investigación respondió, Brain, ¿correcto? Sí, si pudiéramos extraerlo junto con esos objetos sería lo mejor. No debe ser de los que corren hacia su propia muerte, ¿verdad? Puede que le enfademos al principio, pero pronto nos lo agradecerá. Según nuestra investigación, no es alguien que haría eso. La cardenal del fuego, Berenice Nagua Santini, era una de las 2 únicas mujeres del órgano ejecutivo. Tu opinión sobre él es bastante elevada, dijo con una sonrisa la otra mujer, la jefa del Poder Judicial. Efectivamente. Los cardenales lo valoramos mucho, pero sabemos que no es el tipo de persona que aceptaría nuestra invitación. Por eso dimos la orden de no contactar con él. Así que es igual que ese capitán guerrero bueno, fundamentalmente no podemos entender los pensamientos de la gente que no mira el panorama general y se deja controlar por emociones tan irracionales. Algunas personas miraron al jefe de la legislatura mientras hablaba, por lo que sintió la necesidad de dar marcha atrás. Mis disculpas, tal vez haya sido demasiado duro. Sin embargo, en mi opinión, teniendo en cuenta el futuro de la humanidad, un desprecio tan imprudente por la vida es una mentalidad terrible. Mantendré mi punto de vista sin importar quién se oponga, no lo voy a negar. El que pronunció esas palabras fue Dominique Repartouche, el cardenal del viento y una de las personas que miró antes. Sin embargo, al igual que nosotros tenemos líneas que nunca cruzaríamos, él también las tiene. ¿Está de acuerdo Gelfi-sensei? Preguntó el director de investigación, no muy convencido. Ginedine de Langelfi, el cardenal del agua, un hombre mayor cuyo aspecto era similar al de un tronco seco, asintió en señal de confirmación. No preguntaré más sobre este asunto entonces, aunque me alegro de que tantos talentos hayan venido a unirse a nuestra nación. ¿Cuál es su condición? Muchos equipos de aventureros ya estaban de camino a la teocracia. La mayoría eran de rango mitrilo superior, pero también utilizaban la inteligencia de la escritura Clearwater para invitar a gente con potencial. El encargado de recibir a los aventureros, Idon Jasna Drakova, el cardenal de la luz, intervino. Puede que les hayamos convencido para que vengan,
pero el hecho de que hayan tenido que abandonar a tanta gente les ha dejado una espina en el corazón o lo que es lo mismo, son unos cobardes. Uno de los participantes habló de manera que todos supieran que la conversación no tenía que ser tan formal. Pero en respuesta, Yvonne dio una respuesta severa: siempre hay que ser formal delante de los jefes. Se puso nervioso. Quiero decir, superiores. Se corrigió. Es cierto que en una reunión estrictamente entre cardenales incluso Yvonne era informal de vez en cuando. Pero eso solo era posible porque los 6 estaban cerca, así que creemos que debemos deshacernos de esta espina lo antes posible. ¿Pero cómo?, preguntó el jefe del Poder Judicial. Raymond respondió: bueno, si la espina se instaló porque no pudieron salvar a la gente, entonces se puede curar salvando a la gente. Primero los enviaremos al reino dracónico. Haremos que luchen contra los hombres bestia allí. Ah, ya veo. Dijeron en voz alta los que le rodeaban. Su inteligencia indicaba que el reino dracónico se había acercado diplomáticamente al reino hechicero e incluso les había comprado no muertos. Muertos vivientes terriblemente poderosos. Si permiten que esto continúe, la influencia de la teocracia dentro del reino dracónico disminuirá, mientras que el reino hechicero solo ganará más influencia. Como medida preventiva, esta propuesta podría ser un buen movimiento. Sin embargo, alguien seguía preocupado. Si enviamos a los aventureros que reclutamos a algún lugar más allá de nuestra vigilancia, podrían filtrar nuestras operaciones secretas durante la guerra. ¿No expondría eso nuestras acciones encubiertas al reino hechicero? ¿No sería más seguro mantenerlos dentro de nuestras fronteras por ahora? Es probable que eso no sea un problema. Conocen la situación del reino. Se arrepienten de haber dejado a toda esa gente atrás. Es poco probable que gente así trabaje con una nación tan cruel. Aunque existe la posibilidad de que obtengan la información a través de la magia de control mental. Espera, comparado con eso, ¿no sería más problemático que el reino hechicero descubriera que nuestro país tiene lanzadores de magia capaces de usar la magia de teletransporte? En efecto, eso es cierto. Siempre hemos fingido que usamos objetos mágicos para teletransportar a la gente, pero algunos aventureros podrían haber descubierto nuestra mentira. Aunque les impongamos una orden de silencio, no hay forma de saber dónde y cómo podría filtrarse la información. Tal vez deberíamos evitar revelar que tenemos esa carta en la mano. Ginedine de Langelfi, el cardenal del agua, tosió un par de veces antes de hablar. Discúlpeme. Aunque comprendo su proceso de pensamiento, ¿no es cierto que revelar nuestra mano a nuestro oponente puede hacer que sea más cauto a la hora de actuar de forma imprudente? Este movimiento también podría funcionar para frenar a nuestros oponentes. Al menos eso es lo que pienso. Estoy de acuerdo con la idea de Sensei. El lanzador de magia triple es un gran ejemplo de alguien que es capaz de teletransportarse. No tenemos que estar tan nerviosos. Pero, ¿cuántos lo saben? ¿De qué tipo de magia es capaz el gran lanzador de magia del Imperio? Es una pregunta para la que ni siquiera nosotros tenemos una respuesta definitiva, ¿no es así? A alguien así no le importaría mucho la inteligencia en la magia de teletransporte de todos modos. Se sugirieron todo tipo de ideas. El pontífice Maximus sintió que no podrían llegar a una decisión si esto continuaba, así que decidió una simple votación. Y así, se decidió que desplegarían a los aventureros para dar apoyo al reino dracónico. Dicho esto, los aventureros reclutados no eran diferentes de los mercenarios a los ojos de la teocracia. No esperaban ninguna lealtad de ellos. Por ello, a los líderes de la teocracia reunidos aquí no les importaba que eligieran quedarse en el reino dracónico. Después de todo, rescatarlos del reino no era para fortalecer a la teocracia, sino para evitar la posibilidad de que los humanos fuertes murieran en vano. Si logramos desarrollar la técnica para crear pergaminos de hechizos del 5º nivel y superiores, incluso algo como la magia de teletransporte estará fácilmente disponible. Pero aunque hemos trabajado en ello durante siglos, no ha salido nada, ni siquiera el más mínimo progreso. Una de las tecnologías secretas de la teocracia era el método de fabricación de pergaminos hasta el 4º nivel. Esto era algo que los países de alrededor no tenían. La teocracia posee muchas otras tecnologías secretas como esta. Después de todo, han estado desarrollándolas durante cientos de años, todo para proteger a la humanidad de las razas que les superan. Por ejemplo, también lograron crear la poción conocida como sangre de Dios. Sin embargo, su rentabilidad era terrible,
por lo que la investigación continuó hasta hoy. Aún así, ¿por qué el rey hechicero ordenaría tales masacres? Incluso si los suministros en ruta hacia el reino sagrado fueron robados, esto sigue siendo una reacción exagerada. ¿Qué hacen los militares con esto? La primera razón es que sirva de demostración de fuerza. El gran mariscal levantó un dedo. Varias cabezas asintieron. Segundo, el rey hechicero es un no muerto después de todo. Hay un odio muy arraigado por los vivos en él, y está controlado por ese odio. Tal vez algunos puedan sostener esa creencia, pero yo no estoy de acuerdo. Incluso si asumimos que ha estado esperando un momento oportuno para ir a la guerra, si tenemos en cuenta sus acciones anteriores, este incidente sigue pareciendo extraño. Así es. Incluso los militares creemos que esa línea de pensamiento no lleva a ninguna parte. Dijo el gran mariscal con rostro severo. Pero entonces surgieron otras voces de protesta diciendo cosas como, entonces di eso sin postureo, o solo querías copiar a Raymond, o tienes que considerar el tiempo y el lugar antes de hablar. EMY por último la más probable, la razón número 3, dijo mientras levantaba su tercer dedo, crear una zona de aparición natural para los no muertos, como las llanuras de Katze. Es posible. Murmuró alguien. La teocracia de Slaine era un país que se jactaba de contar con abundantes lanzadores de magia divina, por lo que el más alto nivel presente comprendía perfectamente lo que quería decir el gran mariscal. El plan del rey hechicero era probablemente expandir esa tierra impía sin fin y luego absorber en su reino a cualquier no muerto que surgiera allí. Tal cosa era normalmente imposible, pero el rey hechicero, siendo el mismo un no muerto, era una excepción. Habían oído que había asumido el control de las llanuras de Katze. Tal vez había obtenido algo de allí que le impulsara a hacer algo así. Si ese es el caso, podemos anticiparnos a su próximo movimiento. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Creó esas tierras impías para que sirvieran de barrera entre él y el estado del Consejo. Así, las tierras impías ayudarán a proteger su país del estado del Consejo, entonces, podrá dirigir su atención hacia la teocracia. La sala se sumió en el silencio. Todos los miembros presentes compararon el reino hechicero con su propio país, especialmente en términos de poder militar. Todos tenían expresiones de dolor. Nadie podía mantener la compostura. La reacción era comprensible, ya que recordaban la información que habían recibido sobre el reino hechicero durante su última reunión. La batalla del reino hechicero contra el reino Reestice en las llanuras de Katze mostró su innegable poder abrumador y malévolo. El reino hechicero era extremadamente difícil de enfrentar, incluso para la carta de triunfo de la teocracia, la escritura negra y sus miembros descendientes de los dioses. Además, el verdadero poder del reino hechicero seguía siendo desconocido. Cuanto más investigaban, más se sentían como si estuvieran mirando un abismo oscuro y sin fondo. Ningún número de tropas sería suficiente. Así que tenemos que formar una alianza integral con el Estado del Consejo, así es. Entonces, cada vez que estemos en apuros, podremos recibir refuerzos. Todos sonrieron sarcásticamente. Nunca se enviarían refuerzos lo suficientemente poderosos como para salvar la teocracia. Eso era evidente. La verdadera cooperación es imposible para estados con objetivos e ideales completamente diferentes. Se podía esperar algún refuerzo si se formaba una alianza, pero no había forma de que el propio Platinum Dragon Lord acudiera en su ayuda. Si la teocracia o el estado del Consejo cayeran, todo el poderío del reino hechicero se abatiría sobre la nación aún no afectada. Para evitarlo, lo correcto sería la cooperación total, unir sus fuerzas contra el reino hechicero. Sin embargo, hipotéticamente, si la alianza invadiera el reino hechicero y ganara, ¿qué pasaría después? Naturalmente, los dos países volverían a verse como enemigos potenciales. Solo necesitaban pensar un poco en el futuro y se darían cuenta de que les convenía dejar que los soldados del otro país cayeran en manos del reino hechicero. Además, si establecían una alianza, la gente fluiría entre sus naciones y eso haría que la guerra de inteligencia entre ellos fuera aún más intensa. La confianza completa y mutua nunca iba a producirse, aunque se formara una alianza. Era más realista pensar en ganar solo con las tropas de la teocracia. Y además, aunque estallara la guerra con el reino hechicero, ambas partes evitarían la guerra total para no destruirse mutuamente. Si no lo hicieran, el único ganador sería el Estado del Consejo. La situación ideal sería un bloqueo a tres bandas, pero eso requeriría un equilibrio de poder más equitativo. Someterse al reino hechicero no sería algo malo.
Podríamos trabajar entre bastidores durante décadas o siglos hasta hacer que se desmoronen desde dentro. También nos daría una visión más clara de los asuntos internos del reino hechicero. El imperio también se convirtió en vasallo, así que no es completamente inviable. Además, a juzgar por cómo se trató al imperio, no es una opción tan mala, pero si lo hacemos, ¿podremos convencer a nuestros ciudadanos? Sería muy difícil. Los ciudadanos normales no se dejarán convencer nunca. Y si lo manejamos mal, podrían estallar disturbios. Solo hay que tacharlos de tontos. Hoy, eso es demasiado extremo. Guarda eso como último recurso. Lo primero es lo primero, a diferencia de nosotros, los ciudadanos no tienen acceso a toda esta información. Entonces, debemos hacer público todo lo que sabemos sobre el reino hechicero, no lo mantuvimos en secreto ahora mismo precisamente porque provocó disturbios en el pasado. Dejad de discutir. Incluso si el reino hechicero tomara la capital del reino, no tendrían tiempo para pacificar a la población y administrar el nuevo territorio. Todavía tenemos tiempo para pensar en esas cosas. No, no podemos decir eso con certeza. Después de todo, el reino hechicero ya destruyó múltiples ciudades y pueblos. No hay garantía de que no hagan lo mismo con la capital. La capital estaba muy poblada. Matar a toda esa gente parecía poco realista, pero el reino hechicero podría ser capaz de hacerlo. Un no muerto, lleno de odio hacia los vivos, bajamos la guardia porque no hubo ninguna matanza innecesaria en Errando, ¿no? El imperio es ahora un vasallo, han intervenido con asuntos dentro del reino sagrado y el reino dracónico, y ahora están pisoteando el reino Reestice. El próximo será nuestro turno, estoy seguro. Someterse o morir. No hay nada más típico que eso, pero aún así, estoy seguro de que el reino hechicero acabará obligándonos a tomar esa decisión. Si queremos evitarlo tendremos que resolver uno de nuestros problemas mientras nos enfrentamos al reino hechicero. En efecto, deberíamos aniquilar a ese podrido elfo lo antes posible. Aunque nuestra futura relación con el reino hechicero aún no está clara, batallar en dos frentes sería una tontería. Se dedicó un gran esfuerzo a exterminar el país de los elfos, incluso antes de que se estableciera el reino hechicero. También por eso no pudieron dedicar toda su atención al reino hechicero. La confrontación directa con el reino hechicero es el peor escenario posible, teniendo en cuenta su abrumador poder militar. Aún así, es nuestro deber hacer planes pensando en el peor de los casos, y estoy seguro de que ellos preferirían acabar con todo en poco tiempo. El reino hechicero probablemente no intervendrá mientras su ejército esté en el reino, pero es posible que intenten evitar que respondamos a este repentino giro de los acontecimientos. Por ejemplo, podrían hacer aparecer muertos vivientes en nuestras fronteras como distracción mientras fingen que han aparecido de forma natural. Debemos tomar algunas medidas para prepararnos para esa posibilidad. Sí, al mismo tiempo, debemos trabajar para dar una oportunidad a la humanidad, aunque sea pequeña. Algunos de ellos asintieron fielmente. Evacuaremos a algunos ciudadanos. A la tierra de la esperanza. No, a los confines de la desesperación. Pueden llamarlo evacuación, pero la teocracia no conocía ningún otro país que acogiera a sus ciudadanos. Por lo tanto, no planeaban convertirlos en refugiados. La teocracia tenía un único refugio fuera de sus fronteras. Podría llamarse una aldea oculta, pero originalmente hace 600 años era donde los humanos vivían cuando solo conocían el miedo y la huida. Estaba custodiada por una de las 6 escrituras, la escritura de los ascendientes. Si vamos a evacuarlos debemos empezar a prepararnos ahora mismo. ¿A quién vamos a elegir? No podemos elegir al azar. Obviamente nos quedaremos atrás. En cuanto al resto de los ciudadanos, ¿qué tal si les hacemos elegir un representante y hacemos que esa persona elija? No, Lauran Sansamá debe ir. ¿Qué? En el improbable caso de que seamos aniquilados, solo un antiguo miembro de la escritura negra como tú sería capaz de proteger y enseñar a los que queden, ¿verdad? No soy tan fuerte como antes. Y además, los jefes de la organización son los que deben permanecer pase lo que pase. Si desaparecieran, la gente perdería la fe en la organización. Pero, no, estaba pensando, cuando la discusión se acaloró, el pontífice Maximus finalmente habló, acalorarse por esto no tiene sentido. Es un asunto importante, pero pospongámoslo por ahora, nadie se opuso. Bien. Entonces, hablemos del tema más importante, los elfos. Está bien si el resto de los elfos huyen, pero no podemos dejar ir al rey elfo.
Tenemos que acorralar a ese cabrón sin importar lo que. El pontífice Maximus parecía una persona completamente diferente, con un odio palpable en su rostro. Raymond asintió con la cabeza. Esto dará a la muerte segura la oportunidad de elegir. En efecto. Aunque el Platinum Dragon Lord haya percibido su salida del país, es poco probable que actúe en persona dada la situación actual. Personalmente, creo que deberíamos darle al rey de los elfos una muestra de todo el sufrimiento del mundo y luego matarlo, pero la felicidad de esa chica tiene prioridad. Cuento con todos ustedes. Entendido. Capítulo 1. Para tomar unas vacaciones pagadas. Después de leer el contenido de la carpeta gruesa hasta el final, Heinz volvió a la primera página y estampó su sello personal con un plop. Después de un breve momento de vacilación, también estampó el sello de aprobación. Con esto, el asunto impreso en esta carpeta, desde el punto de vista de Heinz, una especie de solución de ultra alto nivel para un problema político, fue aprobado y Albedo pudo comenzar el proceso de selección del personal apropiado para enviar. Heinz le entregó la carpeta a Lumière, que estaba esperando a su lado. Esto concluyó lo último de su trabajo del día. Heinz miró el reloj. Las manecillas del reloj marcan las 10:30. El trabajo de Heinz comenzaba a las 10. En otras palabras, su jornada laboral no duró ni media hora, pero este era el statu quo últimamente. Aunque el trabajo de Heinz generalmente se completa antes del mediodía, aún así, fue demasiado rápido. Comenzar a trabajar tan tarde era algo que el asalariado Suzuki Satoru nunca había experimentado, aparte de cuando trabajaba por turnos. Pero eso no era más que la experiencia personal de Satoru. No era raro que los empleados de las megacorporaciones comenzaran a trabajar tarde y, según Ulbert, el hecho de que existiera tal sistema de turnos era una especie de privilegio en sí mismo. Bueno, considerando la vida laboral de los habitantes de este mundo, por ejemplo, aldeanos como Henry Infirea, empezar a trabajar al amanecer y acostarse al atardecer es la rutina. Era casi lo mismo para los habitantes de la ciudad, aunque sus mañanas comenzaban y sus noches terminaban un poco más tarde en comparación con los aldeanos. La disponibilidad de iluminación mágica, o la falta de ella, es el factor más importante que rige esto. Los nobles que tenían fácil acceso a la iluminación mágica podían comenzar su trabajo tarde en la mañana ya que podían trabajar tan tarde en la noche como fuera necesario. Entonces, ¿todo Nazarick comenzó a trabajar a las 10? Para nada. Nazarick era una empresa negra entre empresas negras 1. Primero, las MATs regulares se dividían en turnos de mañana y de noche, y sus jornadas de trabajo eran largas. Era igual para los vasallos de Cositus que custodiaban el 9º piso. Los tiempos de descanso estaban vagamente definidos en el mejor de los casos y casi nadie tomaba descansos breves. No había tiempo reservado para cosas como bocadillos o descansos para fumar. Aún así, alrededor del 90% de los que tenían esos horarios no estaban descontentos con su carga de trabajo. Como alguien que quería crear un ambiente de trabajo agradable para sus subordinados, Heinz les había preguntado a las MATs sobre esta situación. Su impresión al escuchar sus respuestas fue, algo debe estar mal en sus cabezas. No, tal vez sería mejor decir que su lealtad estaba por las nubes. Heinz se estremeció un poco cuando dijeron con caras serias que es completamente normal trabajar sin descanso cuando tienes elementos para anular la fatiga. Además, la única demanda hecha por el 10% restante que estaba insatisfecho con sus horarios fue que querían aún más trabajo. Sin embargo, eso está en el pasado. Tal vez solo era él siendo egoísta, pero Heinz siempre había querido brindar a sus empleados generosos beneficios. Con este fin, Heinz comenzó por centrar su atención en las MATs. Esto se debió a que, en primer lugar, tenían un nivel extremadamente bajo. El hecho de que todas fueran mujeres atractivas también era significativo. Si bien Heinz no quería tener favoritos, siempre termina siendo blando con las MATs en comparación con los vasallos de Cositus. Si mandaba su deseo a través de una orden, casi todos en Nazarick la obedecerían sin dudar, pero hacerlo podría dañar su moral. Así que necesitaba hacer un buen argumento, lo cual hizo con la siguiente explicación. En el futuro, las MATs podrían necesitar entrenar y administrar MATs humanas. Cuando llegue ese momento, deberán tener cuidado de no sobrecargar a las MATs humanas con la rutina de trabajo que habían estado siguiendo hasta ahora. Si bien protestaron inicialmente, Heinz finalmente logró reducir sus horas de trabajo y aumentar su tiempo libre. Anteriormente, tenían un día libre cada 41 días, pero ahora se había duplicado. Ahora tienen 2.
Ainz todavía sentía que nada había cambiado realmente, pero probablemente habría una resistencia más fuerte si intentaba presionar más. O más bien, así fue como Ainz leyó el estado de ánimo, por lo que tuvo que retirarse en ese momento. En consecuencia, Ainz no incorporó el sistema de días libres, vacaciones pagadas, vacaciones de verano, días festivos, etc., aunque lo enmarcó como algo en beneficio de las MADs. Tal vez la verdadera razón por la que impulsó algún tipo de sistema de vacaciones pagadas a pesar de la oposición del NPC fue el anhelo de Suzuki Satoru por un concepto que nunca llegó a experimentar por sí mismo. Y así, Ainz terminó tropezando con otra idea. Como gobernante de Nazarick, Ainz redujo su propia carga de trabajo. Quería que todos pensaran que estaba bien tomárselo con calma porque el propio Ainz no estaba haciendo demasiado trabajo. Por supuesto, otra parte de la razón era la posibilidad de que Nazarick terminara en ruinas si hacía algo más que el trabajo mínimo, pero esta idea terminó en fracaso. Los habitantes de Nazarick terminaron pensando que tenían que trabajar más duro ya que era natural que Ainz no tuviera que trabajar. Como resultado, la ya pequeña carga de trabajo de Ainz, que consistía principalmente en aprobar cosas, se redujo aún más. Esto fue probablemente lo mejor. Habría consecuencias desastrosas para Nazarick si el menos que competente Ainz asumiera una mayor parte de la carga de trabajo, pero el hecho de que los demás tuvieran que trabajar más como resultado era algo por lo que se sentía mal. Ainz echó un vistazo por el rabillo del ojo al par de Mads que lo miraban sin pestañear, con expresiones severas y fuego en los ojos. Una cuidaba de Ainz por el día y la otra estaba asignada a su habitación. Ambas preguntarían de inmediato ¿hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Si las mirara a los ojos. Para evitar tal encuentro, solo podía echar un vistazo como este. No tienen que tomarse las cosas tan en serio, desearía que se relajaran un poco, esta atmósfera tensa está haciendo que se me encoja el estómago. Ainz trató de recordar la última vez que vio sonreír a las Mads. Suspirando mentalmente por última vez, llamó a las Mads que estaban a su lado. Bueno, Lumie, quería preguntarte algo. Sí, Ainz-sama, solo para confirmar, acabé mi trabajo por hoy. Sí, Ainz-sama. Eso fue lo último. La razón por la que le pidió a la Mad que lo atendiera fue porque las Mads estaban a cargo de las tareas de secretaría durante la ausencia de Albedo. Parecía que no había audiencias ni negociaciones en el programa de hoy. Aún así, el trabajo tiene una tendencia a surgir inesperadamente, por lo que no podía bajar la guardia. Su precaución estaba justificada, ya que el trabajo no planificado que podría surgir a raíz de un mensaje de entoma tendía a ser del tipo problemático que termina haciendo que su estómago inexistente se revuelva. En serio, Ainz miró el otro escritorio en su habitación. La mayor parte del tiempo, Albedo trabajaba codo con Ainz en esta sala, pero solo habían pasado unos días desde la caída de la capital real, por lo que estaba bastante ocupada en este momento. Se la podía ver corriendo por Nazarick, a veces, viajando lejos para negociar en persona, por lo que su presencia aquí era rara. Al preguntar a las Mads sobre el estado de Albedo cuando él no estaba cerca, Ainz descubrió que ella había estado nerviosa recientemente. Tal vez fue porque estaba sobrecargada de trabajo, o tal vez porque no podía reunirse con él con la frecuencia que le gustaría. Si es esto último, tal vez sería mejor aumentar el tiempo que pasa conmigo. No había razón para negar su deseo si eso era suficiente para recuperar su buen humor. Debido a que nadie hablaría si Ainz no lo hiciera, la habitación quedó en completo silencio. A decir verdad, Ainz quería el tipo de lugar de trabajo que estaba lleno de charlas ociosas, pero su experiencia en los últimos años le decía que no había forma de que las Mads participaran en algo así, tan solitario. Parece que esto va a continuar por el resto de mi vida. Bueno, no hay nada que hacer al respecto. Sin embargo, tal vez sea necesario un cambio de entorno. Normalmente, Ainz pasaría su tiempo libre en muchas actividades diferentes. Equitación. Leer libros sobre negocios con el pretexto de leer obras académicas. También libros sobre gobernanza. La razón por la que ninguno de esos materiales logró quedarse en su mente fue probablemente porque solo los hojeaba. Ciertamente no es porque su cráneo estuviera vacío. También llevaría a cabo varios experimentos mágicos. Recientemente, también había comenzado a entrenar con Actor de Pandora, además de su entrenamiento con armas con Cositus. Ahora bien, habló como si estuviera hablando consigo mismo, mientras dejaba que sus palabras llegaran a toda la habitación. Esto fue hecho a propósito. Era hora de empezar a tomar acción. El plan que pronto comenzaría era ayudar a Aura y Mare a hacer algunos amigos. El primer paso fue hacer los preparativos para este fin.
En cuanto a qué tipo de amigos deberían hacer, los elfos oscuros serían su elección número 1. Después de eso, deberían ser miembros de razas estrechamente relacionadas como los elfos. Aunque esperaba un futuro en el que todas las razas vivieran en coexistencia pacífica, presentarlos de la nada a los hombres lagarto o goblins como sus primeros amigos no fue una buena idea. Primero, deben proceder con razas similares. Miró a Lumière. Nos vamos al 6º piso. Sígueme, comprendido. Aunque ella lo seguiría aunque él se hubiera quedado en silencio, Ainz sintió que probablemente era mejor decirlo en voz alta. Con Lumière a cuestas, Ainz se teletransportó al 6º piso usando el poder de su anillo de Ainz o Algaun. Si le hubiera ordenado a Lumière que trajera a su habitación a las personas que quería conocer, ella lo habría hecho. Como gobernante supremo de Nazarick, probablemente sería más adecuado llamar a las personas en cuestión. Sin embargo, no lo hizo porque quisiera que las cosas procedieran de manera amistosa. Por esa razón, sería mejor que Ainz fuera en persona para expresar su sinceridad. Probablemente sentirían una sensación de intimidad y respeto si fuera hacia ellas en lugar de exigirles groseramente que vinieran. Si el hecho de que el gobernante de esta tierra apareciera especialmente ante ellos pudiera ejercer la presión adecuada sobre ellas, sería aún mejor. Las personas que quería conocer eran las 3 elfas que fueron capturadas cuando esos trabajadores irrumpieron en Nazarick. Deberíamos haber interrogado a esas elfas en detalle cuando los trasladamos al 6º piso. Bueno, no pudimos en ese entonces. Habían pasado algunos años desde entonces, y aunque se había recopilado información básica sobre sus circunstancias, no se les había hecho preguntas sobre el país de los elfos ni sobre ninguna información personal. Eso fue porque Ainz quería mantener su posición como el amistoso no muerto que había salvado a las elfas de la tiranía de su amo. Si las hubiera interrogado para obtener detalles sobre la ubicación de sus hogares o sobre la raza élfica, podrían haber sospechado que tenía motivos ocultos y, por lo tanto, no habría podido preservar su imagen. Pero, ¿no sería lo mismo si les hicieran esas preguntas ahora? Realmente no. La situación ahora era diferente de cuando eran solo la gran tumba subterránea de Nazarick. No sería sospechoso en absoluto si Nazarick, el reino hechicero de Ainz o Algaun, que había atraído a muchas razas bajo su reinado, deseaba obtener información sobre el país élfico para abrir relaciones diplomáticas. Ahora tengo una excusa adecuada para preguntar todo lo que quería preguntarles. Además, no creo que los gemelos sean del tipo que las hayan intimidado. Sería genial si me abrieran completamente el corazón. Pero debería moderar mis expectativas. Habría dado mejores órdenes en ese entonces, si tan solo hubiera podido pensar tan adelante. Incluso mientras pensaba en esto, a Ainz no le gustaba la idea de que Aura y Mare tuvieran que tratar a esas elfas con amabilidad fingida bajo sus órdenes. Aunque si fuera Demiurge o Albedo, no lo habría pensado 2 veces. Al igual que con la comparación anterior entre las Mads y los vasallos de Cositus, no era bueno dejar que el juicio de uno se viera influenciado por las apariencias. Sin embargo, Ainz no pudo deshacerse de su parcialidad, probablemente porque solo era una persona común. Con Lumière siguiéndolo, Ainz caminó por el corredor tenuemente iluminado. Un gran rastrillo se cernía delante y la luz del sol se filtraba a través de las rejillas enrejadas. Más adelante estaba la arena circular en el 6º piso. Era posible teletransportarse directamente a la residencia de los gemelos usando su anillo, pero decidió no hacerlo porque, como si fuera una puerta automática, el rastrillo se levantó rápidamente. Ainz de repente tuvo una sensación de déjà vu. Los había visitado de la misma manera en su primer día en este mundo, cuando también se encontró con la pequeña figura que ahora estaba frente a él. Bienvenido Ainz-sama, lo hemos estado esperando. La enérgica voz de una joven le dio la bienvenida. Tengo algunos asuntos que atender, Aura, confiaré en ti. Tuvo suerte de que Aura fuera la que estaba de guardia hoy. A medida que el reino hechicero se expandía, los guardianes de piso terminaron asumiendo una gama más amplia de responsabilidades. Como resultado, a menudo tenían que operar fuera de Nazarick. Pero, en un momento dado, 2 o 3 de los siguientes guardianes de piso, Albedo, Demiurge, Aura, Mare, Cositus y Saltear, deben permanecer dentro de Nazarick. Por lo general, eran Albedo, Cositus y Saltear, pero a veces Cositus tenía que encargarse de la aldea de los hombres lagarto y Saltear tenía que cuidar de los dragones. Durante esos momentos,
los demás se quedarían atrás. Este sistema no fue desarrollado por orden de Heinz. Hubo un tiempo en que Heinz había considerado responsabilizar a Cocytus de la defensa de Nazarick y designar a Saltear como su asistente, pero el tamaño de los dominios que administraban ahora era muy diferente. Entonces, Heinz pensó que estaría bien si los demás salían siempre y cuando dejaran atrás al menos a uno de los guardianes. Dicho eso, dudaba en decirle eso a los guardianes. Fue porque Heinz temía que, como gobernante absoluto, su opinión terminaría prevaleciendo sobre los pensamientos y acciones independientes de los guardianes. Quería respetar su autonomía. Además, las opiniones de Heinz probablemente no tenían sentido cuando Albedo y Demiurge, quienes eran mucho más inteligentes que Heinz, estaban de acuerdo. Las ideas de un guardián ciertamente serían mejores que las de Heinz con su intelecto por debajo del promedio. De acuerdo. Lo entiendo, Heinz-sama. Entonces, ¿qué le trae aquí hoy, Humo? Heinz dio una respuesta solemne a la sonriente Aura. Para ser honesto, no había necesidad de ser tan solemne en este momento. Habría bastado con el habitual humo pronunciado de manera majestuosa. Sin embargo, terminó respondiendo en un tono pesado mientras pensaba si las cosas irían bien de aquí en adelante. Terminó teniendo un gran efecto en Aura, ya que su expresión se volvió seria en un instante. Esto era malo, definitivamente iba a causar otro malentendido. Niet, Heinz casi maldijo en voz alta. No sería capaz de seguir actuando si notaban que algo andaba mal. Estaba seguro de que, si lo presionaban, su acto se derrumbaría y no podría hacer nada más que improvisar su salida. Primero, sí, en primer lugar, vine aquí para encontrarme con las elfas. Solo para asegurarme, tendría razón en suponer que está hablando de esas prisioneras elfas. Lo siento. Como pensé, no debería haberlo tapado de una manera tan incómoda. Por favor, no me mires con ojos tan sinceros. Quiero ver esa sonrisa de antes. Es justo como has dicho. Quiero saber qué están haciendo ahora y luego quiero preguntarles algunas cosas para prepararse para el próximo paso. Comprendido. Entonces las traeré aquí. Heinz sabía que esto sucedería. O más bien, que cualquier habitante de Nazarick probablemente respondería de la misma manera que lo hizo Aura ahora. Es por eso que Heinz continuó con la explicación que había preparado de antemano, aunque era más un engaño que una explicación. No hay necesidad de eso. Porque estoy aquí para lograr dos objetivos. Dos objetivos, ¿verdad? Heinz-sama ha considerado tantas cosas solo para una reunión con los prisioneros, ya veo. Miró a Heinz con ojos llenos de admiración. Heinz miró hacia otro lado, incapaz de decir que se había preparado de antemano para posibles argumentos de Aura y Mare. Mi primer objetivo es presionarlas acercándome directamente a ellas. El otro objetivo no está directamente relacionado con las elfas, pero todo tipo de criaturas han sido trasladadas al sexto piso después de que controláramos por completo el gran bosque de Top. Pensé que debería ver cómo han resultado las cosas con mis propios ojos. ¿Qué tal, Aura? Me gustaría que me mostraras el lugar que más ha cambiado, si no te importa. Básicamente, la gestión de los pisos se dejó en manos de sus respectivos guardianes, y Heinz rara vez intervino. Por lo tanto, Heinz nunca tuvo la oportunidad de examinar los cambios de primera mano. Esa era una prueba de la confianza que Heinz había depositado en los guardianes. Si el trabajo de un subordinado iba bien, la intromisión de un superior solo podía considerarse una molestia. Como ya se estaba tomando la molestia de visitar a los elfos, pensó que también podría echar un vistazo. No sabía cómo lo interpretó Aura, pero el aire a su alrededor de repente se volvió más tenso. Comprendido. Así que él, primero, fue esto. Aura respondió con una expresión tensa. Y no hay necesidad de él, si no te importa, Heinz-sama. Heinz-sama es el gobernante absoluto de Nazarick. No necesita el permiso de un guardián donde sea que elija ir. Humo. Estoy agradecido de oírte decir eso. Bueno, en ese caso, creo que el campo de flores es el área con más cambios, así que déjeme guiarle allí. Campo de flores, Heinz buscó en sus recuerdos. Es el lugar donde se movieron algunos de los monstruos de tipo planta, ¿verdad? Si eso es correcto. Luego está el área segregada donde hemos reubicado a los monstruos tipo planta no inteligentes y un área habitada por los monstruos tipo planta inteligentes.
algunos de los cuales se han asentado en la aldea que construimos hace un tiempo y viven como los humanos. ¿Le gustaría continuar allí? Esa aldea había sido construida dentro de Nazarick en caso de que se encontraran con otros jugadores en el futuro, para demostrar que Nazarick era capaz de coexistir en paz con los humanos. Si bien comprendía varias casas pequeñas y campos de cultivo, era difícil llamar aldea a algo de esa escala, pero como no había otra palabra adecuada para ello, acabó llamándose aldea de todos modos. ¿Ain Sama recuerda a la dríada llamada Pinison? Sí, la recuerdo bien. Esto era mayormente una mentira, o más exactamente, no podía recordar su rostro u otros detalles similares, solo una vaga silueta. Entonces, de hecho, recordaba a alguien así. Como la pelea que ocurrió poco después de conocerlos había dejado una impresión más fuerte, en comparación, eran más como un recuerdo adjunto. Hablando con franqueza, Ainz no era bueno para recordar cosas como los nombres o las caras de las personas. Era del tipo que anotaba su impresión de la persona que acababa de conocer en el reverso de su tarjeta de presentación. Esa dríada ahora es algo así como una jefa de aldea. Al escuchar más detalles de Aura, parecía que los monstruos de tipo planta eran un grupo caprichoso y el título de jefe de aldea era solo una posición autoproclamada. Pero habiendo actuado como intermediario entre los monstruos de tipo planta que llegaron por primera vez a Nazarick y otros monstruos de tipo planta, se había vuelto moderadamente popular. Se podría decir que era el representante de los monstruos de tipo planta que venían del exterior. Había algunos monstruos de tipo planta que eran más fuertes que Pinison y tendían a no escucharla, pero con el apoyo de Aura y Mare no había habido ningún problema hasta ahora. Todos los monstruos de tipo planta que llegaron a Nazarick habían recibido la bienvenida de Aura y Mare. Esta bienvenida consistió en una demostración de la fuerza de Aura y Mare, así como una muestra de la multitud de otros monstruos que lo seguían. Después de darse cuenta de la diferencia entre sus respectivas fuerzas, la mayoría de los monstruos terminarían siguiendo obedientemente las órdenes de los gemelos. Además, cuando los monstruos vieron a los Woodland Dragons comprados con microtransacciones que acompañaba a Mare, parecían estar asombrados por él, preguntándose si era un dios. El último clavo en ese ataúd fue cuando lo vieron crear lluvia y aumentar los niveles nutricionales del suelo a niveles aterradores. Pero no creo que todos los monstruos lo adoren como un dios. Tal vez sea porque algunos monstruos reconocen los eventos como obra de la magia druídica. Si tuviera que explicarlo, él es más como una existencia para ser exaltada. Reflexionó Aura. Ainz más o menos entendió. Sería algo así como elogiar a un jugador como un dios por crear un conjunto de equipo de aspecto impresionante. O tal vez era algo así como ser un ídolo. Tal vez fue una mezcla de los dos. Ya veo, entiendo la esencia de esto. De todos modos, si vosotros dos podéis subyugarlo sin ningún problema, entonces está bien. No debería haber problemas con cualquier medio o método que pueda emplear. Ainz ahora lamentaba su elección de palabras cuando se las estaban arreglando bien. En lugar de balbucear palabras sin sentido, debería haberlas elogiado honestamente con un simple bien hecho. Le echó un rápido vistazo a la expresión de Aura, y no parecía que ella estuviera particularmente molesta. Pero tal vez simplemente no estaba dejando que se notara en su rostro. Los superiores no deben usar palabras que puedan desmoralizar a sus subordinados, no lo he leído en algunos de esos libros sobre administración. Ainz se dio a sí mismo una advertencia mental para tener más cuidado al elegir sus palabras. Y también para tener en cuenta el tono y la forma de hablar. Me gustaría ver la aldea, pero esta vez vamos a limitarnos al campo de flores. Me disculpo por eso, especialmente después de que te tomaste la molestia de sugerir algo específico. Aura agitó las manos con angustia. Por favor no se preocupe. Como dije antes, Ain Sama es el gobernante absoluto de Nazarick. Por favor, avance a través de este piso como quiera. Ain Sama, permítanme disculparme por mi arrogancia al proponer tal sugerencia. No es necesario. ¿Por qué se está disculpando? O mejor dicho, ¿no es esa una reacción extraña de Aura, no muy diferente a su reacción hace un rato? ¿Es posible que mi intento de disimular mi error cuando nos encontramos haya resultado en esta extraña reacción? ¿Cree que estoy tramando algo? Las palabras de Aura no esperaron al inquieto Ainz. No existe ningún lugar en Nazarick donde a Ain Sama se le deba negar la entrada. No, tal lugar no debería existir en la totalidad de este mundo. No, creo que hay muchos lugares en este mundo a los que no debería entrar, pensó Ainz. En particular,
Había muchos lugares en los que pensó que solo las mujeres deberían poder entrar, pero si expresaba esa opinión, Aura segaramente respondería que estaba bien que Ainz entrar de todos modos. Así que no respondió, ya que rápidamente se convertiría en una situación incómoda, al menos para Ainz, si lo hiciera. Echar un vistazo rápido a Lumière reveló que estaba sintiendo como si dijera que así era como debería ser. Como sea, era molesto encontrar razones por las que ese no era el caso. Teniendo cuidado de no dejar que esos sentimientos internos se mostraran, Ainz le habló suavemente a Aura. Bueno, entonces por favor muéstrame el camino. Comprendido. Déjemelo a mí. Aura se golpeó el pecho. Entonces, ¿cómo deberíamos viajar? ¿Le gustaría montar algo? Eso es aceptable. ¿Puedo molestarte? Sí. Por favor déjemelo a mí. Aura desvió la mirada hacia algún lugar lejano y arrugó las cejas en concentración durante unos segundos. Hay otras bestias mágicas cerca, pero decidí llamar a Fen y Guadrasile. ¿Está eso bien? No necesitas mi aprobación para todas y cada una de las cosas que haces aquí. Si tú consideras que algo es aceptable, entonces no tengo objeciones. Gracias. Por favor espere un poco. Ah, entonces estaré a tu cuidado. Ainz respondió mientras miraba alrededor de la arena. Los paseos más agradables en la gran tumba subterránea de Nazarick. Tal actividad provocó un tipo diferente de alegría que el tipo de entretenimiento disponible en el 9º y 10º piso. Se podían encontrar en el 5º y 6º piso. Aunque era extremadamente raro, si el momento era el adecuado, se podía ver un fenómeno luminiscente conocido como aurora en el 5º piso. Desafortunadamente, parecía que la probabilidad de su aparición era muy baja. En contraste, el 6º piso era un lugar lo suficientemente entretenido como para una caminata normal. Estaban a punto de viajar a través de ese piso. Ainz sonrió ligeramente cuando sintió que su estómago se aliviaba un poco. Disculpándose, Aura se alejó de su maestro y Lumière para sacar un collar. Este collar era un elemento de clase legado que permitía la comunicación bidireccional con su pareja. Aunque era un elemento relativamente débil, siempre lo mantuvo equipado porque la habilidad del elemento era inaccesible para el usuario a menos que hubiera estado equipado continuamente durante 2 días. Por lo general, los artículos con condiciones tan especiales solían ser fuertes, pero ese no fue el caso de este collar. Además, dado que una condición para el uso del collar era que el usuario lo sostuviera en la mano, era difícil de usar durante las batallas más duras. Pero las limitaciones mencionadas anteriormente son las únicas restricciones de uso del elemento y permite una comunicación bidireccional indefinida. Era discutible si tal artículo era lo suficientemente bueno como para justificar ocupar una ranura de equipo. Mare, Ainz-sama vino de visita. Después de un breve silencio, la voz de Mare resonó en su cabeza. Ainz-sama vino aquí en persona, ¿qué está pasando? ¿Qué más podría ser? ¿Es una inspección? ¿Una inspección? Probablemente para comprobar si nosotros y los guardianes de área estamos gestionando correctamente este piso, decidió inspeccionar solo el campo de flores recientemente alterado. Por ahora, pero debemos verificar que los guardianes de área no estén holgazaneando en este momento. ¿Es porque este piso es el que tiene más forasteros, o simplemente está visitando cada piso por turno? Tal vez ese sea el caso. Algo hizo clic en su lugar dentro de la mente de Aura. Por supuesto, podría haber sido nada más que la propia imaginación de Aura, pero pensó que Mare probablemente tenía razón. Ainz-sama dijo que tenía 2 objetivos en mente, pero estamos hablando de Ainz-sama, no creo que sean solo esos 2. Tal vez presionarnos de esta manera era su tercer objetivo. Quizás está confirmando que estamos manejando nuestras responsabilidades más importantes y fundamentales diligentemente a pesar de que nuestro trabajo externo ha aumentado considerablemente. Tenían una vaga idea de por qué estaba haciendo esto. Aquellos que alguna vez habían envidiado a Albedo y Demiurge por sus apretadas agendas, por ejemplo, Saltear y Cositus, ahora se les asignaba cada vez más trabajo fuera de Nazarick. Se les había dado la oportunidad de demostrar su lealtad con sus extraordinarios logros militares, especialmente durante la destrucción del reino. Quizás su amo había notado el tipo de ambiente festivo que esto había creado. Independientemente de las funciones auxiliares que se les hayan conferido, Aura y los demás eran, ante todo, guardianes de piso de la gran tumba subterránea de Nazarick.
Tenían el deber absoluto e inmutable de defender, administrar y controlar los pisos que les habían sido asignados. Tal vez Ainz quería asegurarse de que no estuvieran descuidando sus deberes más fundamentales a la luz de su creciente compromiso con los deberes recién asignados. Para Aura y Mare, recibir una calificación insatisfactoria directamente de su maestro era lo mismo que decir que habían fallado como guardianes de piso. Si los otros guardianes de piso, especialmente el supervisor de guardianes Albedo, se enteraran de esto, seguramente regañarían a los gemelos mientras los miraban con reproche. El hecho de que su maestro no les haya dicho directamente fue probablemente un acto de bondad. Tal vez anticipa que haremos correr la voz de nuestra inspección a los otros guardianes de piso, lo que los motivaría a poner sus asuntos en orden. Eso es posible. En ese caso, ¿ese podría ser su cuarto objetivo? Estoy seguro de que debe haber algo más. Aura no podía pensar en nada más. Lo mismo pasó con Mare. Fue un poco frustrante para ellos pensar que Demiurge o Albedo seguramente podrían anticipar los objetivos de Ainz con mucha más precisión que ellos. De todos modos, hagamos los preparativos. ¿Hacer preparativos? Lo siento. Aún no te lo he dicho, ¿no dije antes que Ainz tenía dos objetivos? El primero fue la inspección y el segundo fue reunirse con los elfos que fueron asignados a esas habitaciones vacías. Esa gente son tan ruidosos, siempre diciendo, familia real esto, familia real aquello. Espero que Ainz jamás se los lleve. Mare habló con un toque de molestia en su voz. Mare, cuyo pasatiempo favorito era descansar en su futón, parecía ser considerado por los tres como alguien incapaz de cuidarse a sí mismo adecuadamente, por lo que terminaron tratando de cuidar de él muchas veces más que de Aura. Esto incluía colgar su futón para que se secara, ayudarlo a vestirse y, a veces, incluso intentar bañarlo. Esto era demasiado para Mare, pero como su amo le había confiado su bienestar, no podía simplemente negarse sin rodeos a sus esfuerzos por cuidarlos. Fen y Guadrasil están cerca. No sé cuánto les tomará llegar aquí, pero haz los preparativos de inmediato, Mare. Déjamelo a mí. Aura cortó la conexión con Mare y regresó con su maestro. Si algún invasor que haya experimentado los horrores de Nazarick contemplara el campo de flores con su miríada de flores en flor en el sexto piso, probablemente pensaría que es un escondite para algún monstruo que imita flores o una trampa mortal. Pero, no había tal cosa aquí en este lugar. Aunque el lugar invitaba a sospechas extremas, el hecho era que no había trampas esperando a los intrusos. Existían monstruos insectoide y plantas que imitaban flores en Yggdrasil, pero no se colocaron tales monstruos aquí. Además, ni siquiera había un guardián de área estacionado aquí, a diferencia de lo que suele ser el caso en tales áreas. Este lugar, que podría considerarse bajo la supervisión directa de Aura y Mare, era en realidad solo un hermoso campo de flores. Ciertamente, había habido planes para convertirlo en una trampa. No había forma de que los intrusos que lograron llegar al sexto piso consideraran este lugar como un mero campo de flores. Serían cautelosos y dudarían en acercarse o tomarían la iniciativa y lo quemarían con ataques basados en fuego que poseían efectos secundarios. Como contramedida para tal ocasión, se habló de cultivar plantas que dispersarían un veneno letal o un agente paralizante cuando fueran estimuladas por el fuego. Sin embargo, las tres mujeres miembros del gremio se opusieron con vehemencia a tal idea, por lo que el plan fue reelaborado. El resultado fue este modesto campo de flores. Así era como Ainz recordaba el campo de flores, pero el campo lucía diferente ahora. Brotes lo suficientemente grandes como para abarcar a una persona entera surgieron del campo de flores. Había 12 de ellos. Una sola mirada fue suficiente para encontrar los sospechosos, o más bien, uno estaría seguro de que definitivamente algo sospechoso estaba sucediendo. Ainz examinó sus recuerdos. Había muchos monstruos en este mundo que Ainz no conocía, pero Ainz estaba seguro de que había existido un monstruo similar en Yggdrasil. Un recuerdo pasó por su mente como una estrella fugaz. ¿Estoy en lo correcto al pensar que es un Alraún? Sí. Eso es correcto. No fueron colocados originalmente en Nazarick ni estaban entre los convocados después de la llegada de Nazarick a este mundo. No había duda de que eran una especie extranjera, una de las traídas del gran bosque de To. En el centro del campo de flores, había una pala clavada firmemente en el suelo. Este era un objeto de clase divina llamado Earthrecover. Earthrecover era un objeto de clase divina con una durabilidad ridículamente alta, pero por otro lado sus capacidades ofensivas eran extremadamente bajas.
Eso fue porque la mayor parte de su capacidad de datos estaba dedicada a habilidades secundarias. También en el campo de flores había una bestia mágica que se parecía a un conejo de Angora gigante, una aguja de lanza. La escena idílica de él sentado en medio del campo de flores comiendo una zanahoria gigante tenía un encanto de cuento de hadas, pero probablemente esa no fue la razón por la que se colocó aquí. Si bien Ainz no pudo confirmar sus sospechas sin preguntarle a Aura, tenía fuertes sospechas de que estaba aquí como guardián. A pesar de sus apariencias, todavía era una criatura cuyo nivel estaba por encima de 65. Independientemente de lo que pudieran hacer los alraunes, no había duda de que podría aniquilarlos fácilmente si surgiera la necesidad. Por cierto, la zanahoria que el niño de allá está mordiendo fue recolectada de la granja. Pinison y los otros monstruos de tipo vegetal usaron sus respectivos poderes para darle grandes cantidades de nutrientes, lo que lo transformó de una zanahoria normal a esa cosa gigante. ¿Transformado? ¿Es seguro dejar que coma eso entonces? Aunque los venenos débiles no tendrían efecto en algo de ese nivel, no es venenoso. Verifiqué con el jefe de cocina y le dio una calificación aprobatoria como ingrediente. Lamentablemente, no proporciona ningún efecto de pulido a diferencia de los materiales que se almacenaron originalmente en Nazarick. Simplemente se ha vuelto más grande y más dulce. Eso es un gran éxito como alimento, ¿no? ¿Pueden cultivarlo los agricultores ordinarios del reino hechicero? Es imposible. En la actualidad, es difícil cultivarlos en grandes cantidades incluso con la ayuda de los monstruos de tipo planta. Incluso si usamos el poder de Earth Recover, parece que solo uno de ellos puede absorber una cantidad considerable de los nutrientes del suelo. No llegará a convertir la tierra en un desierto, pero a menos que usemos magia para recuperar los nutrientes del suelo, los campos tendrían que dejarse sin cultivar durante al menos un año. Mientras Ainz y los demás miraban el campo, uno de los capullos, el más grande, se desplegó lentamente. Esa es la señora Alraún. Está a cargo de los 14 alraunes aquí. Aura lo presentó enérgicamente. No había duda de que estaba hablando de la alraún que se estaba abriendo. ¿14? Ainz preguntó rápidamente, contando disimuladamente el número de alraunes. ¿No 12? Sí. Los otros 2 nacieron recientemente y se esconden junto a las flores. ¿Debería sacarlos? No, no hay necesidad de eso. Nacido dentro de Nazarick, ¿se contaría como uno de los monstruos de Nazarick? ¿O era diferente? ¿Cuáles eran sus habilidades? Muchas preguntas vinieron a su mente, pero antes de que pudiera preguntarle a Aura, el capullo había terminado de florecer. Como había esperado, dentro había un monstruo de aspecto femenino. Más bien, se parecía mucho a algunos monstruos que había visto en Yggdrasil. Para algo llamado como un señor de su tipo, no había mucha diferencia en él, excepto por su tamaño. Su cabello y ojos eran del mismo color que los pétalos de su flor, y todo su cuerpo era verde, del mismo color que su tallo. No llevaba ropa, pero como su piel parecía estar formada por una amalgama de tallos delgados, se veía bastante extraño. Los rasgos, que probablemente eran ojos, estaban inclinados hacia arriba y no se veían amistosos en absoluto. Daba la impresión de que el dueño de esos ojos estaba irritado. De repente, Ainz sintió una breve punzada de nostalgia. Le recordaba a cierta chica del Reino Santo con un par de ojos de mirada feroz. Ainz no era de los que recordaban rostros con facilidad, pero esos ojos le dejaron una profunda impresión. La expresión del monstruo se transformó en algo malvado. Buenos días, Aura-sama. En nombre de las razas verdes, le doy gracias por la maravillosa luz del sol que hemos recibido hoy. No había hostilidad en esa voz cristalina. Por el contrario, Ainz incluso podía sentir algo de respeto. Parecía que la sonrisa de antes era solo una expresión sincera de bienvenida, aunque incluso ahora no podía evitar sentir que estaba tramando algo detrás de esa sonrisa. Los otros alraunes agitaron sus pétalos, pero no parecía que planearan abrirse. Sin embargo, se les podía ver lanzando miradas furtivas a Ainz. Sus cabezas no podían quedar completamente oscurecidas por sus pétalos. Sin saber lo que significaba ese comportamiento, no se podía decir que estuvieran siendo descorteses. Quizás esta fue una expresión de sumo respeto en la cultura alraún. Y así, el señor Alraún volvió su mirada hacia Ainz. Este es el gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarick, el rey entre reyes que domina por completo no solo ese bosque sino también toda esta área.
quien fundó el reino hechicero donde muchas razas diversas pueden vivir juntas en paz, el gobernante absoluto, su majestad, el rey hechicero Ainzo Al-Gaon. Después de que Aura anunciara con orgullo la presencia de Ainz, el rostro de la señora Al-Raun se volvió aún más malvado. Los pétalos de los otros Al-Raunes temblaron y lentamente comenzaron a ocultar sus rostros. ¿Fue porque estaban alarmados o asustados? O tal vez esto fue un signo de gran admiración. No podía estar seguro solo por sus expresiones, pero Ainz sintió que probablemente era lo último. Es un honor recibir su gracia, soberano de esta tierra, el gobernante del reino hechicero, y, sobre todo, el maestro de Mare Sama y Aura Sama, su majestad, el rey hechicero Ainzo Al-Gaon. Sus brazos abiertos de par en par probablemente eran una forma de saludo. Me llamo Violeta. Me complace conocerte. Oye, no es solo el color de tu cabello, pensó Ainz. En pocas palabras, era un hombre sencillo con poco pensamiento puesto en él. No es que esto fuera algo que Ainz pudiera decir en voz alta. Burlarse de un nombre que, probablemente, le habían puesto sus padres en su cara no era una buena idea. Lo recordaré. De todos modos, esta tierra está encomendada a Aura y Mare. Es poco probable que alguna vez haya una situación en la que recibas instrucciones directas de mí. Debes continuar actuando de acuerdo con las órdenes de los gemelos. Terminó su oración con palabras vagas porque no sabía cómo los gemelos manejaban estos Al-Raunes. Ainz había experimentado por sí mismo los problemas que podían surgir cuando el director ejecutivo y el jefe de departamento daban órdenes contradictorias. En primer lugar, no tenía nada de valor que decir porque no sabía qué trabajo le habían dado a los Al-Raunes ni cómo los estaban manejando. Entendido, su majestad el rey hechicero. ¿No es sorprendente su etiqueta para alguien que se supone que vivió en el bosque? Ainz elogió el sentido del decoro del monstruo. ¿Cuándo y dónde obtuvo este conocimiento? ¿Fue entrenada por los gemelos? ¿O en otro lugar? O, aunque la forma en que estaba hablando podría tener tantos matices, quizás en realidad estaba hablando de una manera más al estilo de Al-Raun. Por ejemplo, podría decir algo como Ainz es un gran amigo. 2. Era bueno que pudieran comunicarse entre ellos, pero Ainz se preguntó si esta desconexión podría crear algún problema. Bueno, no era como si realmente le importara que lo llamaran gran amigo de todos modos. Y así, Ainz miró alrededor del campo de flores. Pensó que los Al-Raunes estaban obstruyendo un poco la vista, pero al menos todo lo demás seguía como lo recordaba. Con una sonrisa apenas perceptible, aunque su rostro no se movió, por supuesto, rápidamente se dio la vuelta, tratando de verse lo más elegante posible mientras giraba su bata. La mascota de Aura, Fenrir y Tzanna, lo esperaban allí, junto con Lumière. Después de que comenzó a caminar, Aura rápidamente siguió el paso y preguntó, ¿está bien dejarla así? ¿Concederá una audiencia a los otros Al-Raunes? No, eso no será necesario. Vi lo que quería ver. Ahora, ¿puedes llevarme con esas elfas? Entendido. Respondió Aura, y junto con ella, Ainz montó a Fen a través del 6º piso. Pronto se acercaron a su destino. Mirando hacia arriba, pudieron ver el árbol ligeramente deforme que era la residencia de Aura y Mare asomándose a través de las ramas de los árboles altos. Después de unos segundos, estaban fuera del bosque y un prado se extendía frente a ellos. En el centro del prado había un árbol corpulento, más ancho que alto, con sus ramas cubiertas de maleza que proyectaban sombras sobre el suelo. De pie ante una abertura en el tronco del árbol estaban Mare y los 3 elfos que lo atendían. No había duda de que estaban allí para darle la bienvenida a Ainz. No sabía cuándo Aura había encontrado el momento para contactar a Mare, pero si hubiera sido inmediatamente después de que él llegara al piso, podría haberlos hecho esperar durante bastante tiempo. No era como si hubiera prometido reunirse con ellos a una hora determinada, por lo que Ainz no tenía ningún motivo para sentirse culpable. Pero bueno, supongamos que Ainz era gerente de una sucursal y recibió una llamada de que el director ejecutivo que viajaba desde la sede central acababa de llegar a la estación de tren más cercana. Él también habría salido inmediatamente a esperar frente a la sucursal. Era inconcebible que no preparara una bienvenida. Con ese pensamiento en mente, se podría decir que Ainz tuvo la culpa de no darles la hora exacta en que vendría. Ainz quería decir que él no tenía la culpa porque no había pensado en ese punto hasta que ya había llegado, pero ¿podría eso realmente considerarse una excusa legítima? No estaba seguro de cuánto tiempo lo habían esperado, pero sabía que si decía no tenías que esperarme,
no tendría nada que decir en respuesta a la reprimenda de que debería tener más cuidado con él. Los sentimientos de los demás y la posición en la que se encontraban. Mare vestía su atuendo habitual mientras que las elfas vestían uniformes sencillos, lo que algunos dirían que estaba bien. Ainz hubiera preferido que estuvieran mejor vestidas, pero dado que Aura y Mare habían decidido que era lo suficientemente bueno, eso no era algo que pudiera decir. También, Lumie y las otras Mats probablemente estarían disgustadas si las elfas usaran uniformes de Mad. Las Mats estaban bastante orgullosas del hecho de que servían a Ainz. Había escuchado de Sebas que, si bien las candidatas a Mads del exterior no serían intimidadas directamente, serían intimidadas indirectamente al no aprender cómo realizar correctamente sus deberes, etc. Probablemente no les importaría mucho en este caso ya que las elfas actuaban como Mads sirviendo a Aura y Mare, pero no podía estar 100% seguro. Además, puede que no les guste que las elfas lleven el mismo uniforme que ellas. Para las Mats, su uniforme era como un uniforme de combate. El Fenrir llegó antes que las 4 personas que esperaban allí. Gracias por venir aquí a darme la bienvenida. Estoy muy complacido con la profundidad de su lealtad. Antes de desmontar el Fenrir, Ainz tomó la iniciativa de hablar primero. Había considerado esperar hasta que Mare lo hubiera saludado primero, pero decidió que este enfoque dejaría una mejor impresión. Muchas gracias. Sonriendo, Mare inclinó la cabeza, con los 3 elfos siguiendo rápidamente su ejemplo. Bien, Ainz levantó el puño mentalmente ante el aparente buen comienzo que hizo y miró a las elfas después de que levantaron la cabeza. Todas sus caras, no, sus cuerpos enteros se ven rígidos. Las elfas tragaron saliva cuando recibieron la mirada de Ainz. No importa cómo lo veas, todas ellas estaban demasiado tensas. La pregunta era si fue causado por el miedo o por algo más. En otras palabras, si se trataba del miedo a la muerte inminente por parecer irreverente o la tensión que uno sentía cuando conocía a una persona famosa. Por si acaso, Ainz comprobó si estaba liberando su aura. No estaba proyectando ninguna hostilidad o intención asesina hacia las elfas, por lo que esa no debería ser la causa de su miedo. Esto es inesperadamente problemático, aunque todo salió bien hasta ahora. Los oponentes tendían a ser sensibles a las emociones de seres fuertes como Ainz y terminaban siendo dominados por el miedo. En cierto sentido, esto era como ser leído por el oponente, por lo que también recibió varios consejos durante el entrenamiento con Cositus para evitarlo. Por otro lado, el mismo Ainz no podía sentir la intención asesina de los demás. Obligó a Cositus, que odiaba la idea, a dirigir la intención asesina hacia él y terminó sintiendo algo de presión. Sin embargo, no estaba seguro de si eso era lo que se conocía como intención asesina. Quizás los muertos vivientes simplemente no eran buenos para sentir ese tipo de cosas. Los muertos vivientes eran completamente inmunes a los efectos mentales, por lo que quizás sentir la intención de matar podría contarse como un efecto mental en un sentido amplio. Dicho esto, Saltear podía sentirlo muy bien. Cositus dijo, tal vez. Aumentar la habilidad. Como guerrero. Hace más fácil sentir tal emoción. Ainz pensó para sí mismo que probablemente debería incluir el aprendizaje de la capacidad de sentir tales emociones como una de sus metas futuras. Tal vez era solo que Ainz era demasiado tonto para sentir tales emociones. Demasiados pensamientos sin sentido. Mare comenzó a hablar al mismo tiempo que Ainz comenzó a recuperarse. Verá, acerca de Ainzamaku queriendo reunirse con estas elfas hoy, ¿sucede algo? Aunque Mare estaba más tímido que de costumbre, parece que ya había escuchado los detalles de Aura. Esto facilitó las cosas. Ainz desvió su mirada de Mare a las elfas con un movimiento exagerado. Las elfas se giraron para mirar sus pies como si estuvieran tratando de escapar de su mirada. Estaban visiblemente temblando. Obviamente, esto nació de estar tenso. Probablemente esto se deba al miedo. ¿Siguen en guardia a pesar de que han estado subordinados a un par de niños elfos oscuros? Honestamente, después de jurar su lealtad y vivir aquí en paz todo este tiempo como los vivos, hubiera sido genial si entendieron que este no muerto es diferente de los que conocían. Bueno, mi apariencia es así. Incluso si sus mentes entendieran, sería difícil para sus corazones aceptar. En este mundo, se decía que los muertos vivientes odiaban a los vivos y eran considerados enemigos de todos los seres vivos.
Así que era natural que estas elfas estuvieran en guardia y temblaran de miedo ante el no muerto que estaba frente a ellas. Tal vez su reacción hubiera sido diferente si vivieran bajo Saltear y se hubieran acostumbrado a los muertos vivientes, pero apenas había muertos vivientes en el sexto piso, así que no había nada que pudieran hacer al respecto. Ver algo una vez es más efectivo que escucharlo 100 veces después de todo. Fue lo mismo en Yggdrasil. Las técnicas categorizadas como habilidades del jugador fueron más fáciles de entender al verlas directamente en contraste con solo obtener una explicación verbal. Por supuesto, también necesitaba practicarlas unas cuantas veces, no, cientos de veces más tarde para aprenderlo él mismo. Sí, así es, Mare. Quiero hacer una simple pregunta a las que están detrás de ti. Las elfas comenzaron a respirar más superficial y rápido. No tenían por qué tener tanto miedo, quería decir Ainz desde el fondo de su corazón. Por supuesto, no podía simplemente decir que no tenían nada que temer con una voz alegre. No podía romper su personaje de gobernante de Nazarick, Ainz o Algaun, pero sería problemático si no se sintieran cómodas. No tienen que preocuparte tanto. No vine aquí para hacerles daño. Quería continuar con así que quédense tranquilas, pero se detuvo después de pensar que incluso él no lo creería si se lo dijera a un ser temible. Incluso si el CEO los invitara a una reunión informal, dudaría que hubiera algún empleado que ignorara su estatus tan fácilmente. ¡Ja! ¡Qué molesto! Si bien sabía que sería un mal movimiento, de repente sintió ganas de lanzar dominar. Fue porque no estaba seguro de poder engatusarlas o hacerlas sentir cómodas. Uno recordaría lo que dijeron e hicieron incluso después de que terminara dicha magia. Además, el uso de la magia de control mental se considera bárbaro en otros países. No sabía cómo lo veían los elfos, pero ciertamente no lo encontrarían agradable. De hecho, si alguien le hiciera eso a alguien de Nazarick, incluso Ainz no desperdiciaría la oportunidad de matarlo. Por supuesto, Ainz no dudaría en usarlo para recopilar inteligencia importante. En todo caso, incluso estaría dispuesto a lanzar controlar amnesia sin lugar a dudas. Pero, no hay necesidad de ir tan lejos en el escenario actual. No es como si estuviera seguro de que hicieron algo malo o le estaban ocultando información. Zen, Beru. Era diferente en ese entonces. Si uso magia para obtener información que podría obtener fácilmente hablando con ellas, arrojaría dudas sobre las habilidades de Aura y Mare. Los gemelos, no, todos en la gran tumba subterránea de Nazarick tenían una lealtad eterna hacia Ainz, creían que cualquier cosa que hiciera sería correcta, lo cual era una forma de pensar peligrosa en su opinión. Es por eso que no debe tratar de dar la impresión de que está insatisfecho con su trabajo tanto como sea posible. No podía imaginar a qué podría conducir tal malentendido, además no es como si estuviera insatisfecho con su trabajo. Si iba a usar magia de control mental, debería haberlo hecho desde el comienzo. No hizo eso cuando fueron capturadas inicialmente porque quería convertirlas en aliadas a través de la buena voluntad, quería posicionarse como su salvador. Teniendo en cuenta cuánto se había invertido hasta este punto, usar magia de control mental para forzarla sería inadecuado. En primer lugar, este no es el lugar para tener una conversación. Vamos a movernos a otro lado. Si no confiaba en abrir sus corazones a través de las palabras, podría usar un método diferente. Primero, un cambio de lugar. En ese caso, vamos arriba. Ese sí, por favor. Ainz dirigió su mirada hacia arriba, hacia el árbol gigante. ¿Qué tal sería este lugar para conversar? En cierto sentido, podrías llamar a esto el territorio de los elfos, así que, ¿no sería más fácil para ellas hablar aquí? Pero si hacían eso, ¿quién iba a preparar las bebidas? ¿Serían Aura y Mare? No, no sería un problema si Lumière, quien lo acompañaba, hiciera eso. Nada mal. Al final, la única diferencia es si la conversación se desarrollaría en un ambiente armonioso o tenso. Si abrirían la boca por buena voluntad o por presión. No queda mucho tiempo. Extraño, a pesar de que ya preparé el material de presentación y predije sus preguntas y respuestas como lo hice en el reino de los enanos y el reino sagrado, estoy un poco fuera de contacto últimamente. Fue invitado por el otro lado, por lo que debe responder lo antes posible. Desafortunadamente, siempre terminaría pensando demasiado en tales situaciones. Hablando de eso, nunca vi a las Mats sirviendo bebidas a los invitados sin órdenes. No. Lo hicieron una vez tal vez. No había forma de que no prepararan las bebidas.
Cuando Ainz los ordenó antes, inmediatamente ofrecieron una selección de bebidas. Así que probablemente estaban almacenados en algún lugar de la habitación de Ainz. Los Meds trabajaban duro todos los días para convertirse en las Mads perfectas. Era difícil pensar que olvidarían o simplemente serían insensibles a tales necesidades. Entonces significaba que probablemente pensaron que, dado que Ainz, el gobernante, no bebía, los demás tampoco deberían hacerlo. Es similar a cómo era incómodo para los subordinados tomar un trago cuando el director ejecutivo no lo hacía. La forma correcta de hacer las cosas sería preparar bebidas para Ainz, a pesar de que no podía beber, y luego, además de eso, dárselas también a los demás. Lo siento por los invitados que tuvimos hasta ahora. Decidió hablar de eso con Peston ya más tarde, ya que estaba nervioso porque estaba desperdiciando demasiado poder mental en cosas que no estaban relacionadas con esta reunión. Espera. Eso no es en lo que debería estar pensando ahora. Debería estar decidiendo el lugar para nuestras bebidas. Los gemelos pensarían que no me gusta tomar el té en su casa si espero más. Eso será malo. Pero, preocupado, Ainz miró a su alrededor. ¡Ay! Ainz reprimió sus hombros para que no se crisparan ante la repentina vocalización de Aura. Su mente también se limpió a la fuerza de pensamientos excesivos con este susto repentino. ¿Ainz-sama está pensando en tener la conversación en otro lugar del sexto piso? Así es. El clima es genial, así que estaba pensando que tal vez deberíamos hacerlo al aire libre. En ese caso, haré los preparativos, tenemos sombrillas y una mesa con nosotros. Estas eran las cosas que Bukubuku Chagama-sama usaba cuando tenía que conversar con los otros seres supremos. Podemos usarlos. Hay una casa vacía en la aldea. Además, aún no se lo he mostrado a Ainz-sama, pero también hay una glorieta en este piso. Recuerdo haberlo visitado con todos. Ainz de repente recordó el tiempo que pasó con sus camaradas hablando de cosas sin sentido. Siento que los estoy recordando cada vez menos recientemente. Quizás fue porque dejó de ver las sombras de sus camaradas en los NPC. Es porque se estaba olvidando lentamente de sus antiguos camaradas o tal vez había comenzado a ver a los NPC cada vez más como entidades independientes. Estaría bien si fuera el último caso, pero sería triste si resultara ser el primero. Todos los recuerdos agradables de Suzuki Satoru que brillan incluso ahora se hicieron con sus antiguos camaradas. Eso no es. Estos no son recuerdos del pasado. Ainz Algaon todavía está aquí. Todavía está vivo. Ainz dejó escapar un suspiro mientras su corazón ardía con emociones que no podía describir. Volvió su mirada hacia Aura y Mare. Todos me pregunto cómo se sintieron cuando esas personas abandonaron este lugar. No, todavía eran NPC en ese entonces. Sí, en ese momento, UPS, sacudió la cabeza. Sus pensamientos se estaban yendo por demasiadas tangentes. Tenía que asegurarse de que este plan tuviera éxito. Ainz miró a su alrededor, parecía que nadie notaba nada extraño en él. Probablemente estaban pensando que estaba reflexionando sobre la propuesta de Aura. Ahora era un buen momento para poner un límite a sus pensamientos. Bueno, entonces este piso no está mal, pero esta es una ocasión tan rara, que bien podemos tener nuestra conversación en otro lugar. Tal vez sea bueno que echen un vistazo a otros lugares bajo nuestro dominio. Si quería contar con su buena voluntad, sería mejor que fuera en un lugar al que estuvieran acostumbrados, pero solo quería alejarse de allí. En ese caso, ¿cuál sería un buen lugar? Había dos opciones. Uno era Errando. El otro era el 9º piso de Nazarik. Estas elfas darían una buena impresión si vieran las diversas razas coexistiendo en Errando, pero no podía estar seguro de que no habría ningún problema. Si ocurriera algo violento, como que fueran atacados, tenía muchas formas de proteger a las elfas y también ayudaría a ganarse la confianza de las elfas. Sin embargo, sería problemático si alguien hiciera algo para dar una impresión negativa a las elfas. Por ejemplo, si alguien actuara y acusara al rey hechicero de ser la fuente de todas sus dificultades. Como parte del plan, tal vez podría controlar mentalmente a algunos humanos y hacer que trabajen en conjunto, pero eso solo haría que las elfas sospecharan. En primer lugar, Ainz era una fuente de miedo en Errando. Aunque había personas que lo admiraban, eran una minoría. Desafortunadamente, la proporción era algo así como 70 a 30.
Por lo tanto, sería una mala idea si les dejara ver a las personas que le temen. Además, existía el peligro de que las elfas tuvieran la idea equivocada de que las diversas razas de Errandel fueron traídas allí como esclavas. Así que, como pensé, debería ir al 9º piso. En ese caso, ¿dónde en el 9º piso? Debería ser la habitación de Ainz, considerándola como práctica para que Lumière proporcione refrigerios. Ainz reflexionó: conseguir bebidas en la habitación del director ejecutivo o tomar unas copas en un café. ¿Cuál lo tranquilizaría si él estuviera en su lugar? Solo hay una respuesta. No hay nada más en qué pensar. Vamos al 9º piso. Ahí está la cafetería. Hablemos mientras tomamos un almuerzo ligero. ¿Habéis almorzado? No, todavía no, ya veo. Entonces el momento es el correcto. En realidad, Ainz también estaba tratando de relajarlas llenando sus estómagos. Le tomó un tiempo llegar aquí, así que estaba preocupado porque ya habían terminado su almuerzo. Pues no, fueron informados de antemano de su llegada. No podían haber tenido margen para almorzar cuando no sabían la hora exacta en que los alcanzaría. Bien. Entonces tengamos nuestra charla mientras almorzamos. Ainz dirigió su mirada hacia los elfos. ¿Qué tal eso? Los elfos comenzaron a entrar en pánico, tratando de empujarse las unas a las otras para responder. La que estaba en el medio terminó respondiendo, más como resultado de haber sido presionada por ambos lados en lugar de que ella se presentara voluntariamente como su representante. Ese sí. Si Aura Sama y Mare Sama están de acuerdo, ciertamente no era algo que pudiera decidir sin preguntarles a los gemelos, pensó Ainz, así que les preguntó a ellos también. Si no hay problema, quiero llevarlos a la cafetería, ¿qué piensan? Quiero que vosotros dos vengáis también si es posible. Está bien, ¿verdad, Mare? Ah, no, quiero decir que sí. Estoy bien con eso tal como dijo mi hermana, eso es bueno. Bueno, entonces, Ainz miró a los elfos. Voy a abrir una puerta.